Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Nace en la cuna del Imperio Purépecha, Zacapu, Michoacán, pero se ha convertido en un ciudadano del mundo. Acompaña lo mismo la travesía de los migrantes de Sudamérica hacia el norte del continente que la visita del Papa a México o el trayecto de la mariposa monarca rumbo a Canadá. En su adolescencia descubrió el poder de la escritura, la necesidad de contar el mundo y así entender mejor los fenómenos que afectan nuestro día a día. Imparte conferencias en universidades de Colombia, Cuba y Bolivia respecto al fenómeno de la migración y también de la cultura de paz. Es miembro fundador del Club Migrantes de Uruapan, con toma de nota en el Consulado de México, una organización sin fines de lucro que impulsa actividades sociales y brinda asesoría legal, asistencial, cultural y turística. Participa de forma activa en consejos latinos. Para él, el periodismo no es solo una profesión, sino un compromiso con las personas más vulnerables. En 2017, recibió un reconocimiento por su trayectoria profesional por parte del Senado de la República Mexicana. Sin embargo, más que los honores, su trabajo busca ser trascendente y no una nota que se olvida al día siguiente. Él es Macario Ramos Chávez y está en La Fogata. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en la señal de la radio y la televisión pública de Michoacán. Recuerde que puede encontrarnos en Facebook como Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en Twitter y en YouTube como Sistema Michoacano y por supuesto en nuestra página web www.sistemamichoacano.tv. Encendemos una vez más esta fogata para recibir un invitado que viene a compartirnos sus grandes experiencias, 40 años casi ya de trayectoria periodística, también luchando por los derechos de la comunidad migrante. Y ya lo escuchó usted, periodista, escritor, activista, Macario Ramos Chávez, bienvenido a La Fogata. Gracias, Astrid. Pues bueno, me siento contento por regresar a casa ya en algunos años, en la década de inicios de los 80s, pues estuvimos por acá en el sistema. Posteriormente, bueno, pues nos fuimos desarrollando y pues darle el agradecimiento al director, a Yayo Pimentel, y agradecer esta oportunidad que nos dan de acudir a este programa de La Fogata como se estila en Michoacán, alrededor del fuego, cuando se hacen las grandes conversaciones y que nos generen una trascendencia importante. Exactamente, este fuego pues que nos invita justo a recordar de dónde venimos, ¿no? No solo como michoacanos, sino como humanidad. Sí. Y que nos permite reunirnos a compartir estas historias. Macario, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos parte de esta trayectoria que no podemos resumir en una hora, pero que estamos muy contentos de que nos vengas a compartir todas estas experiencias. Sabemos que hay un Michoacán fuera del territorio michoacano como tal, y creo que es muy importante el trabajo que has hecho encargándote de conectar, de vincular a estas personas con los que estamos aquí, los que estamos allá y los que están, pues no solo en Estados Unidos, ¿no? Sino en otros países también. Sí, por supuesto. Yo creo que les mando un saludo muy afectuoso a toda la audiencia que nos está viendo en Mexicanal, en Estados Unidos, Texas y demás estados, que evidentemente le dan continuación a este tipo de programas que muestran lo mejor de nuestro estado, porque nos da orgullo de honra y pres de ser un pueblo pacífico y trabajador. Decirte que, bueno, ciertamente ya vamos para casi 40 años de ejercicio profesional en la comunicación y bueno, pues hemos tratado de ir incursionando en temas donde
creo que nos vamos especializando en el periodismo, vamos tratando de ubicar lugares donde creemos que se puede ir generando, además de la noticia, la trascendencia en la comunicación. Y en ese caso te lo comparto porque ya son más de 10 años que tengo estableciendo un trabajo de manera permanente en los Estados Unidos con nuestra comunidad michoacana. Es decirte que tenemos en la Unión Americana 4,5 millones de paisanos. Allá radican casi otro Michoacán. De ellos hay 90,000 jóvenes michoacanos que no conocen Michoacán, los llamados Dreamers, que, bueno, se sienten orgullosos de nuestra entidad. Sin embargo, por situaciones, en ocasiones legal, no han podido llegar a la entidad. Sin embargo, existe una réplica de nuestra cultura, de la cultura michoacana, tan grande como la griega o latina. Y en ese sentido, creo que la cultura es la que ha logrado dar ese empoderamiento a la comunidad de michoacanos, que en tan solo un año ha llegado a enviar más de 100,000 millones de pesos al Estado. Estamos hablando casi de el doble del presupuesto que tiene el gobierno. Esto significa que las remesas son realmente la economía que sostiene a la entidad, y que en ese sentido es el valor que tienen nuestros paisanos, que todos los días trabajan por sostener a sus familias, pero también hacer grande a una de las potencias del mundo. Un trabajo muy importante que muchas veces no es reconocido ni allá ni aquí, ¿no? No se reconoce ciertamente porque no se ha ido generando acciones de visibilidad. Creo que con el paso del tiempo se ha ido entendiendo que Michoacán es binacional. En el aeropuerto aquí de la ciudad de Morelia hay un promedio de más de 1 millón de personas que vuelan a los Estados Unidos. Más del 85% del servicio aeronáutico lo es realizado por quienes se van a la Unión Americana, a los distintos estados. Eso nos da una idea de la importancia que tienen y lo que tenemos también que valorar con ellos. Entonces, en estos 10 años que yo he tenido oportunidad de estar con ellos, ha habido situaciones, momentos difíciles donde hemos cubierto la parte quizás dramática. Hemos realizado algunos reportajes transnacionales desde Guatemala. Nos hemos subido al Tren de la Bestia y hemos tratado de subir hasta la parte del norte donde se encuentra la frontera y tratar de dar a conocer la otra parte de la migración, la más delicada, la más dolorosa y la más insegura. Y esto en cierta medida va mostrando que el fenómeno de migración no es tan ordenado ni seguro. Es un riesgo permanente en el que se tiene que trabajar, y creo que esto va sensibilizando poco a poco a la comunidad y se genera ese puente de comunicación que permite que se conozca realmente el esfuerzo y lo que se tiene que hacer para poder tener bien a su familia. Y tener bien a la familia es desprenderse de ella. Podríamos preguntar a la audiencia quién levanta la mano y tiene un familiar en Estados Unidos, y estamos seguros que todos la levantan. Unos más, unos menos, pero todos en Michoacán tienen un familiar en la Unión Americana. Y es importante estar atendiéndolos porque debe de continuar esa comunicación más allá de las fronteras. Y que has justo logrado hacer este vínculo, ¿no?, con estas personas. Decías lo del aeropuerto, esos son los que pueden venir, pero hay muchos que no pueden, ¿no? Hay muchos que no pueden, ciertamente, por la condición ilegal. Todavía este aspecto de la ilegalidad, en cierta medida, beneficia mucho más a los Estados Unidos, porque en este caso nuestros paisanos no gozan de todos los derechos a la salud, a la educación, a la asistencia, que les permita vivir en una condición decorosa. Y son presas fáciles de la extorsión, del chantaje, del abuso de quienes ven a la persona solamente como un número y no como parte de una familia que hay que continuar desarrollando. Pues de todo esto queremos seguir platicando, Macario. Tenemos que ir a una brevísima pausa, pero estamos seguros de que esta fogata pues se va a mantener muy calientita y que vamos a tener mucho de qué conversar. No adelanto, pero bueno, tenemos este libro que es una reciente publicación que justo busca compartir esta cultura michoacana con quienes se encuentran, bueno, aquí también, pero también en los Estados Unidos o fuera de México, y que puedan tener este pedacito de la cultura. Más adelante vamos a platicar de él. Seguimos aquí con Macario Ramos en La Fogata.
Muchas gracias por continuar con nosotros en La Fogata. Estamos platicando con Macario Ramos, quien, bueno, tiene una trayectoria muy importante en la cuestión migrante y comunicando a Michoacán y a los migrantes. Pero queremos conocer un poquito más de ti. Naces en Zacapu, con familia de Cherán, ¿verdad? Bueno, mis ancestros, mis abuelos eran originarios de Cherán. Por alguna condición económica tuvieron que emigrar y se radicaron se considera la cuna del señorío purépecha, en Zacapu. Ahí, bueno, pues un servidor, pues nací. Pero mis padres, bueno, buscaron nuevos horizontes y migramos a la ciudad de Uruapan. Entonces, en la ciudad de Uruapan, pues bueno, viví la infancia y en la secundaria fui presidente de la Sociedad de Alumnos de la ESFU 1. Lázaro Cárdenas del Río se llama, de escuela. Y ahí conté con algunos maestros muy importantes en la formación educativa. La maestra Tere Magaña, Ernesto Equigua, profesores que nos inducían mucho a las materias de español, ciencias sociales. Y bueno, en esa escuela había la tradición de un periódico que se llamaba Esfuerzo, por principio de la palabra Esfuerzo. Y lo fundó el pintor michoacano Manuel Pérez Coronado. Entonces, quien llegaba a la presidencia de la Sociedad de Alumnos le tocaba asumir esa dirección del periódico estudiantil y bueno, me correspondió a mí asumirlo. A partir de ahí me invitan a colaborar con artículos nicolaitas en el periódico Comentarios, un periódico de amplia circulación política en la ciudad de Uruapan. Y posteriormente, allí en la prepa, fui presidente también del Consejo Estudiantil de la preparatoria la preparatoria Eduardo Ruiz. Entonces ahí continuamos las colaboraciones periodísticas de manera semanal, no de manera tan vertiginosa como es diario. Entonces, posteriormente hubo necesidad de seguir los estudios académicos. En aquellos años, pues la Universidad Michoacana no tenía ciencias de la comunicación como hoy hay esta oportunidad. Entonces, yo opté por la carrera de filosofía. Y bueno, no es una carrera fácil, hay quien afirma que hay que tener otra licenciatura primero antes de iniciar filosofía, pero bueno, te da el sustento de cultura general que permite, en el caso del ejercicio periodístico, tener las bases para poder desarrollar cualquiera de los géneros. Claro, entonces, desarrolla esta cuestión crítica, es la crítica. Entonces, bueno, yo llegué aquí a la ciudad de Morelia, tuve dos grandes maestros, grandes paisanos, básicamente fueron los dos que más me orientaron aquí en esta ciudad tan grande como la veía yo, y que fue el maestro Tomás Rico Cano y el grabador Efraín Vargas, que en algún momento fue candidato a la presidencia municipal de Morelia por el Partido Comunista, pero que iban generando una sugerencia en la formación académica y también política. Entonces esto creo que me dio la posibilidad de ir asentándome. Sin embargo, algunos años, ya egresado de la carrera, fui maestro en la prepa Raimundo Figueroa de Cuitzeo. Algunos años duré ahí, pero en su momento hubo la oportunidad de incursionar en el Sol de Morelia como reportero de deportes. Ciertamente yo de deportes nunca he cubierto, la verdad, te lo confieso, pero quería asumir esa condición de ser un reportero de a pie, un reportero de investigación, un reportero que fuera al lugar de los hechos a constatar en la calle. Y fue cuando tuve esa oportunidad. Afortunadamente, para llegar a cubrir deportes no se logró porque llegó la persona que había pedido permiso, Alejandro López Contreras, no sé si lo conozcas, pero Alex fue el que regresó y a mí me enviaron a cubrir lo que era la parte de política, porque en ese tiempo era el periodo de una elección aquí en México con el innombrable Carlos Salinas de Gortari, estaba en pleno fragor el Frente Democrático Nacional y era importante estar dándole seguimiento a estas noticias, que en aquel tiempo el Sol de Morelia formaba parte de, además de la Organización Editorial Mexicana, de una agencia que se había instalado en Los Ángeles, California. Entonces había que estar generando información permanentemente. No era fácil por las restricciones que había en la información, porque cubrir al ingeniero Cárdenas era una condición verdaderamente difícil. Nos íbamos a la gira con él. En ese tiempo, bueno, pues de comunicación era Armando Machorro, lo acompañaba de asistente César Yáñez, me acuerdo de él, don Arturo Tobar y otros compañeros, pero eran tiempos muy difíciles en el ejercicio del periodismo, porque la libertad de expresión no es como la que hoy estamos viviendo, como manifestaciones como las de ayer y como otras manifestaciones. Era tiempo un poquito más difícil.
Y entonces en ese periodo fue en el que estuvimos templándonos. Hubo algún tiempo en que estuvimos aquí en el sistema, pero después yo ya me incorporé a lo que fue el periódico Novedades. Estuve cubriendo la parte de la corresponsalía, el periódico de News, que salía en inglés, pero siempre traje como que la cosquillita de tener un periódico propio. Y lo decía porque, bueno, pues formas parte de un medio nacional, pero no pasa de ser de un engranaje más. Entonces es cuando impulso la formación del periódico Visión de Michoacán, que surgió como semanario, con muy buenas plumas, con muy buenos comentaristas, con gente de opinión, con un buen liderazgo en la opinión pública, y que fue consolidándose poco a poco este medio, que bueno, pues al parejo de cubrir aspectos nacionales. Esa fue la trayectoria que fuimos dando para poder darse el paso de lo impreso a lo que hoy es día ya ahora una plataforma multimedia nacional, que a veces hacemos algunos trabajos de radio, a veces de televisión, trabajos de redes, pero nosotros empezamos con la prensa plana de aquel tiempo del Entonces, linotipo. ¿no había en la familia este rol de la comunicación o esta visión? ¿Fue completamente en la escuela? Fue en la escuela y seguramente la vocación, porque en casa todo el mundo creía que yo venía para abogado en Morelia. A mi mamá le decían, oye, ¿tu hijo abogado cómo va? No, pues, mi hijo es filósofo, güey, pero ¿y esto qué? Sí, bueno, pero es que también se necesita tener sensibilidad, ¿no? Para dedicarse al periodismo en esas etapas además muy restrictivas, donde además pues no tenían la tecnología que tenemos ahorita. No la había. Había que hacer un periodismo de investigación, un periodismo no era fácil porque tenía que hacerse el trabajo de a pie, un trabajo de todos los días, un trabajo de ir a las mesas, ya no hay mesas hoy de redacción. Los periódicos con un WhatsApp se resuelve. Yo me recuerdo que hubo tiempos de bonanza muy importantes en los impresos. Vendíamos los periódicos, había anuncio clasificado, había venta de suscripciones, había venta de publicidad. Se acabó sociales por la inseguridad. Antes la gente salía a lucir en los periódicos sus joyas y sus carros y de cuando llegó la maña, pues resulta que no quiero que me publiques ni la más elemental fotografía, ¿no? Entonces los medios tuvimos un cambio porque de pronto de 7 ingresos que había ya no había nada. ¿Y cuál fue la clave o ha sido la clave para que nos sostengamos? La clave o la magia se encuentra en el contenido. Medio que cuente y ofrezca contenido continuará. Los demás pues tendrán que ir en la ola, porque de la noche a la mañana vimos que había 300 portales y de la noche a la mañana vimos que había 300 directores, cuando para poder llegar a ese proceso de dirección hay que pasar todo un periodo de experiencia que implica desde la más elemental ortografía hasta el desarrollo de los géneros más importantes que se pueden tener, desde la noticia, el reportaje, en fin. Yo creo que han sido cambios, pero también que nos templan a nosotros y que nos centran en tratar de aportar la experiencia, porque no es el impreso, no es el digital, es el contenido el que realmente llama a la audiencia o al lector para que realmente exista ese interés de la comunicación. Eso es lo que creo. Claro, que se distinga este contenido, ¿no? Que no sea copiar y pegar el boletín, claro, que es lo que sucede en 290 de los 300 portales, sí, que no sea a lo mejor obedecer a intereses de cierta empresa. Como lo dices, como corresponsal, pues eras un engranaje, ¿no? Lanzas hace poco más de 30 años el diario Visión, 32. El diario Visión, sí. Bueno, ¿Cuál era tu razón? ¿Qué querías ofrecer diferente a los demás? Primero, la propuesta era hacer un periodismo de opinión. Bueno, sabemos, la noticia nace, crece, se reproduce y muere en 24 horas, o sea, o menos. Pero la trascendencia es parte del análisis, es parte de la opinión, es parte de ir desmenuzando aquel suceso, aquel hecho que se presentó y dándole la continuación que tiene, ¿no? Entonces creo que ahí es donde pienso que el periodismo debe de continuar teniendo esa vigencia. Hoy en día ya es muy difícil ese ejercicio de salir a calle a buscar la nota. A mí me sucedió... ¿En algún momento te has sentido en riesgo? ¿En algún momento sí. has dicho, ay, no? Yo, alguna ocasión me tocó cubrir mucho lo que fue la parte del surgimiento de autodefensas.
iba con mucha frecuencia a la Tierra Caliente, generamos una amistad muy importante con el doctor Mireles, con Hipólito, con ellos, pero sí al regreso de alguna cobertura, por lo general los otros, me recuerdo yo que en Nueva Italia ya veníamos en la camioneta de regreso y sentía como que acelerón que dan ellos, como para diciendo ya te vas, ¿no? Y yo sí vi la necesidad ahí de arroparme. Entonces me integré a una organización internacional de periodistas, acudí a una cumbre internacional de periodistas en donde estaban varios compañeros que estaban haciendo sus planteamientos de la protección, y afortunadamente no pasó a mayores. Ahí en esta cumbre yo presenté un reportaje de autodefensas en Michoacán, el surgimiento, desarrollo y pues las perspectivas que se tienen. Y esto creo que nos permitió ir poco a poco tendiendo más redes de amistad con compañeros de otros países, pero ir compartiéndonos protocolos y formas de cómo evitar ser afectados por la delincuencia, y más en Michoacán. Aquí a veces no se ha implementado este tipo de medidas elementales para cubrir una marcha, por ejemplo. O sea, es muy a veces muy improvisado, y lamentablemente quien sale dañado aquí es a veces el reportero, ¿no? Entonces creo que eso es lo que también nos fue motivando para ir viendo que bueno, pues Michoacán no era todo marcha, no era todo inseguridad, que teníamos un valor en el ejercicio informativo y que lo podíamos cotejar o comparar con otros ejercicios, y acudimos a convocatorias para participar en premios. Yo me recuerdo ahorita la convocatoria que hizo la Embajada de Canadá con un premio, una propuesta de un reportaje que hicimos nosotros de Mariposa Monarca, que fue el primer premio internacional que obtuvimos en 2010. A la fecha llevo 12 premios internacionales. Y muchos en distintas naciones. Bueno, el último fue en Washington, en el Capitolio, el premio Pluma de Oro, precisamente por el manejo de la cobertura migrante. Entonces, esto nos da a entender que el periodista de Michoacán tiene nivel, el periodista de Michoacán tiene valor, y el periodista de Michoacán tiene preparación para poder competir con otros periodistas. Eso fue lo que me provocó a mí empezar a cubrir otros países. Estuve en Colombia algunos meses, otro tiempo en Bolivia. De manera frecuente antes de la COVID iba a impartir conferencias a Cuba, concretamente a Matanzas, a la Universidad Camilo Cienfuegos, y eso fue lo que poco a poco nos fue templando, formando, que a la fecha, bueno, pues nos ha permitido ejercer un periodismo internacional, un periodismo que pone de manifiesto que en Michoacán hay talento. La cuestión es decidirse. Claro. Sí, también a veces no nos reconocemos nosotros mismos, ¿no? Los mexicanos solemos ser a veces, pues, no sé si sea la palabra correcta, pero reservados, tímidos en ese sentido, y no nos gusta a lo mejor entrar a los concursos cuando hay nivel. Tenemos que salir. Tenemos que valorarnos como periodistas. Yo creo que el modelo ya se agotó de ir a la marcha, que nos golpean, y el día de mañana otra vez volver a ir a la marcha. Ya la marcha no es la nota es que ya no haya marchas. Ahorita hay un proyecto muy importante en Lázaro Cárdenas que está impulsando el gobierno del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y vemos que no hay periodistas que cubran economía. Y la economía en estos momentos, en lo que se refiere a Puerto de las Coronas, es importantísimo en su cobertura y en manejo informativo. No hay un periodismo que se vaya especializando en entidad, y eso es lo que ocasiona que convoca a un sector del magisterio disidente que no va a clases y sí cobra, y ahí se van todos, y no es así. Cuando hay mucho que explicar y mucho que conocer de la economía, ¿no? Va a ser muy trascendente lo que suceda con ese proyecto. Y pues ojalá que vaya bien y que haya periodistas que nos los puedan explicar, que nos los puedan compartir, y que podamos ver nuestra realidad gracias a los periodistas también. Tenemos que hacer que el gobierno tenga el respaldo de la comunicación objetiva, plural, profesional. En estos temas tan importantes, el gobernador dentro de la CONAGO cumple una comisión relacionada con el TEMEC. Y el TEMEC está planteando cuestiones relacionadas con el aguacate, con la exportación, relacionadas con Puerto Lázaro. El tema económico integrado en los tres países es fundamental y requiere una cobertura
de ese nivel y con una especialidad, porque todos saben de la marcha. Pero ya cuando se les plantea, oye, ¿cómo andamos con el mango? ¿Cómo andamos con la fresa? ¿Cómo andamos con la papaya? ¿Cómo andamos con el...? Ya se va de las manos y eso es lo que hay que presumir. Lo que realmente genera economía, porque el magisterio no genera economía. Pues ahí está, como dice la canción, Michoacán tiene mucho de qué presumir y gracias a que existen este tipo de medios como el que encabeza Macario Ramos, pues lo estamos presumiendo no solo aquí, sino en todo el país y en todo el mundo. Tenemos que ir a una pausa, Macario, pero seguimos platicando porque pues aún hay mucho que conocer de tu trayectoria, de tus proyectos y por supuesto del trabajo que has realizado con la comunidad migrante, porque también es muy importante. Regresamos, está usted en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí alrededor de esta fogata, disfrutando de las experiencias, las vivencias y por supuesto la trayectoria de Macario Ramos, periodista, escritor, activista también, y que bueno, dentro de esta trayectoria se ha desarrollado también en una línea del periodismo de paz, buscando rescatar esta humanidad y compartirla. Platíquenos un poquito de esta parte. Sí, Astrid, mira, por un lado yo me gustaría subrayar que es muy delgada esta línea del tránsito entre periodista y activista. ¿Por qué? Porque el periodista siempre es sensible, es la parte seguramente más sensible de la sociedad, porque es la que pone al descubierto la injusticia, la violentación a los derechos humanos, en fin. Entonces, la cobertura de momentos de agresión a nuestros paisanos por su condición ilegal, la forma en que a veces llegan a vivir, la explotación, el racismo, la xenofobia, van acumulándose y en un momento dado llegas tú a razonar que no es suficiente publicarlo. También es necesario actuar o comprometerse con esta comunidad que requiere no seguir siendo violentada. Y entonces es cuando dimos el paso para poder aportar en lo que se pudiera más allá de medios y mejorar a nuestra comunidad. Acciones como la del reencuentro familiar que ahorita impulsa el gobierno de Michoacán, acertadas por supuesto, porque unifican a las familias de quienes no se han visto 20 o 30 años, que fueron en busca del sueño americano, a algunos se les volvió pesadilla, pero los otros que se quedaron allá ya no pudieron venir a ver a los suyos. Y es cuando se da ese reencuentro tan sensible, tan humano, y que en el que hemos participado. Decirte que en estos momentos yo formo parte del Consejo Estatal de Migración de Michoacán, y desde ahí activamos lo que es estos reencuentros, aportamos nuestra opinión para que se consolide la Casa de Asistencia de Michoacán en Tijuana para apoyar a los desplazados, para que se fortalezcan acciones de asistencia en cuestión legal para el trámite de visas, porque hay muchos coyotes. Además de los que están en la frontera que cobran $10,000 para pasar a alguien y darle nada más la vuelta por el desierto y regresarlo y esquilmarlo. En estos momentos hay una asesoría importante que la persona ya puede hacerle los trámites de visa con más seguridad y menos dolor en familia. Eso creo que son las acciones que se han impulsado de activistas. Pero también en este trabajo que fuimos haciendo en Estados Unidos, en Washington fuimos a recibir el premio, te comentaba, en el Capitolio, de Pluma de Oro. Y allí una asociación internacional de poetas y escritores hispanos nos invitaron a formar parte de una, pues se llama Antorcha Cultural de la Paz. Entonces, esta antorcha cultural inició su largo caminar en Washington, fuimos a las Naciones Unidas y después la fuimos entregando en distintos países. En Ecuador, en Bolivia, se le entregó al Papa Francisco y todavía este mensaje de paz y esperanza para los pueblos se sigue compartiendo. Aquí en Michoacán, bueno, primero le entregamos en el Senado de la República, entregamos algunos condecoraciones a descendientes de Zapata, a descendientes de Benito Juárez, a descendientes de Moctezuma, y posteriormente la trajimos al Congreso de Michoacán
y después la entregamos en Ixtapas y Guatanejo, y allí una embajadora cultural de Ecuador la recibió para llevársela a la mitad del mundo y continuar la antorcha. Entonces, en ese plan es donde también hemos trabajado en lo que es cultura de paz. Sin paz no hay nada en la sociedad. Se requiere hacerlo. Entonces, esta cultura de paz la hemos seguido consolidando. Para el 21 de abril va a celebrar 15 años la agrupación, la AIP, a la que pertenezco, en Orlando, Florida. Y van a acudir representantes de 65 naciones y vamos a volver otra vez a consolidar la propuesta de una cultura y un mensaje de paz y esperanza para los pueblos del mundo. Yo creo que esto es muy, muy necesario, porque nosotros, un Michoacán violento, un Michoacán que nos tocó verlo poco a poco irse descomponiendo, requiere un fortalecimiento del tejido social, pero desde abajo, desde la comunidad, desde el sentido real de lo que ocupa la persona. No en el discurso que se dice que vamos a ser pacifistas, no vamos a hacerlo, vamos a realizarlo de manera concreta. Por eso fueron las acciones que impulsamos, Astrid, y en este momento, bueno, pues ya estamos formando esta delegación para ir a Florida. Qué interesante, y que tiene que ver justo con hacer comunidad, ¿no? Con reconocernos importantes unos a otros, independientemente de los estudios, de la profesión, de lo que hagamos, saber que compartimos un espacio y un tiempo y que podemos hacer mejor la vida de los otros, ¿no? Mostrando esas historias de las personas que han sorteado los obstáculos, mostrando esta organización de las personas para apoyar a los demás, y que también ha trabajado con otras asociaciones. Sí, lo seguimos siendo, porque no podemos quedarnos solamente en el trabajo informativo. Hay que cubrir otros aspectos. Hablábamos ahorita del migrante, pero el migrante también va engarzado con lo que es cultura de paz. Entonces, creo que esto nos ha permitido trabajar y ir consolidándonos, porque yo siento que la paz es un imponderable en los tiempos actuales. Hay mucha, después y en el marco de lo de COVID, hay mucha ansiedad, mucho estrés, mucha depresión. Los daños de salud mental del COVID fueron devastadores. Y de ahí mucha de la agresión en la sociedad que existe es a raíz de esos efectos en salud mental que se ocasionaron. ¿Y cómo los vamos a ir revirtiendo? Con acciones de prevención, con acciones de fortalecimiento del tejido social, con jornadas que permitan recuperación de espacios públicos. Decía alguien, si un niño toca una guitarra, jamás tocará un arma. Y es real. Eso es muy, muy real. Pero tenemos que llevar el mensaje. Tenemos que comprometernos. Tenemos que hacer que nos sensibilicemos nosotros y salirnos de la sociedad de consumo que nos busca y nos lleva a solamente a tratar de adquirir la marca. En estos momentos estamos ante el gran peligro de la dominación de los algoritmos. Y es algo que está quitando a los jóvenes los anhelos de competencia y desarrollo. Nos estamos volviendo callados. El teléfono nos está dominando en las salas de casa, ya no se habla. Sí, el algoritmo nos dice qué queremos antes que nosotros saberlo. Y entonces, ¿dónde quedan nuestros sentidos? Lo que se desarrolló por una evolución de millones de años, la vista, el olfato. De ahí por qué en Europa se están impulsando las llamadas clínicas de desintoxicación digital, que no es otra cosa de ir al rancho a agarrar la vaca. Como era lo más común. Como era lo más común. 10 años, 20 Pero ahorita años. ya no los vemos que los jóvenes quieran desarrollarse más. Ya no los vemos con esos espíritus como en los que crecimos nosotros. De bajos recursos, pero con muchos sueños de tratar de salir adelante. Por eso yo quiero la Universidad Michoacana. Porque yo soy lo que la universidad nos dio. Claro, y que sigue siendo una alternativa para muchas personas. Debe seguirlo siendo. Yo les decía, ¿por qué no impulsar la Universidad Binacional de San Nicolás de Hidalgo? ¿Pero cómo? Digo, no, ves que la universidad no es nomás nacional, es binacional, porque tiene tanto los estudiantes en Michoacán como en los Estados Unidos. Las nuevas tecnologías también generaron el derrumbar el modelo del aula tradicional. Ya hay nodos, pero no en Michoacán deben de existir. Deben de estar en Estados Unidos, como lo está haciendo de manera muy exitosa la UNAM en Chicago.
La UNAM da cursos, pero no para formar a ingeniero, da cursos para poder generarle al que trabaja de mesero o al de dishwasher, le generan técnicas para que aprenda, se certifique y le permita ganar los dólares que realmente él se merece, no lo que les quieren dar sin papel. Y ahorita hay condiciones importantes, decía yo, la función del gobernador en la CONAGO con el TEMEC va a permitir que nuestros paisanos puedan aquí capacitarse. Aquí podemos tener una universidad migrante que se le prepara para mesero, para restaurante, pero cuando sale de aquí ya va contratado por una empresa para 4 meses y va a ganar de más de $20, que es lo normal. Pero aparte, a los 4 meses regresa. Rompemos ese esquema del llanto, la desesperación y la soledad que se genera cuando se van a buscar el sueño sin saber a dónde van a ir, ni en qué van a trabajar, ni en manos de quién van a estar. Si podrán regresar. Y sí se puede hacer eso. La certificación ahorita la está dando la Secretaría de Educación Pública y ahí juega un papel muy importante en la universidad, más allá del trabajo normal que se hace. No, hay que romper esquemas, hay que generar nuevos paradigmas, hay que preparar nuestra comunidad para que realmente vaya a conquistar el sueño americano y de manera segura, ordenada y viable. Ese es un reto muy importante. Por eso decía yo, una universidad binacional de San Nicolás de Hidalgo. ¿Por qué no? Está ya la propuesta sí. hecha y directa para el gobernador, claro que sí. Que tendría que apoyar, y en esta parte que mencionas, ¿no? De ver no solo por los michoacanos de aquí, sino los que están fuera. Es que los que están fuera también tienen derechos por ser michoacanos. Y es que los que están fuera también van a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. En 2024 va a haber una participación muy importante, más ahora que están rompiendo los candados del INE. Yo, por fortuna, reconozco en el gobernador Ramírez Bedoya ser un gran aliado de la comunidad migrante. Ha sido muy sensible y lo está demostrando con hechos. Ojalá que así se continúe, porque hay una deuda muy histórica que pagar a nuestros paisanos. Y yo creo que el aspecto educativo juega un papel fundamental. En la pasada Cumbre de las Américas en Los Ángeles, el presidente Joe Biden autorizó 600,000 becas, visas laborales. Esto implica que está abierto el espectro para que se vayan a trabajar, pero no con polleros, no con la improvisación, sino que se aproveche esa gran oportunidad que hay en la Embajada de Estados Unidos en México, en los distintos consulados, para que realmente nuestros paisanos vayan seguros. Y sí se puede, sí se puede. ¿Cuáles, dentro de estas deudas y de estas situaciones, cuáles serían las más urgentes de atender? Bueno, yo creo que de las más urgentes necesitamos hablar necesariamente del aspecto legal, pero no va a ser por el propio gobernador. El gobernador tiene que respaldarlo políticas públicas binacionales, es decir, debe de haber una alianza con congresistas, con senadores de los Estados Unidos que están allá donde se deciden las leyes que van a perjudicar o van a beneficiar nuestra comunidad. Y aquí va la responsabilidad de Michoacán también para poder empatar esto. En Michoacán hay una figura de diputado migrante y son 4,5 millones que están en Estados Unidos. Debería haber y la no mitad. Debería haber por lo menos otros 40 diputados migrantes, porque es otra población, otra cantidad de población. ¿Por qué no votan? Pues por los candados que pusieron en el INE, que evidentemente los hicieron invisibles. Porque quien va a hacer un voto es un martirio llegar al momento de la votación. Entonces, y que viene un periodo difícil, ¿no? Porque habrá elecciones en Estados Unidos, habrá elecciones en México, y a ver cómo se pone el asunto. Viene un periodo interesante, muy bueno. Ahorita va a haber 2 ensayos. En Coahuila y en el Estado de México va a haber observadores de los Estados Unidos. Pero también va a haber observadores de activistas migrantes que se van a replicar ese modelo para que participe la comunidad vía voto electrónico e incidan aquí. En Michoacán nada más puede votarse como migrante para gobernador, pero no pueden votar para diputado federal, local, ni presidentes municipales, ni regidores. ¿Y por qué no hacerlo? Se tienen los derechos. Entonces hay que trabajar mucho en ese aspecto. Yo creo que estamos en un momento histórico, importante, pero hay que también despertar a ese gigante. Hay que motivarlo, hay que generar esas condiciones para que entre. Y insisto, este trabajo de la cuestión legal en los Estados Unidos compete a los dos, Estados Unidos y México. A Estados Unidos le conviene que haya ilegalidad porque desatienden responsabilidades públicas, que es la asistencia, que es la educación, que es la salud, y que se requiere que se les dé. Entonces, por fortuna, nosotros hemos trabajado muy de cerca con la vicepresidenta
de Estados Unidos, en la pasada campaña con el presidente Joe Biden, Kamala Harris, su campaña la centró, su búnker de la estrategia electoral la centró en Las Vegas, junto con Barack Obama. Y ella acudía de manera muy frecuente a decidir políticas públicas dentro de la campaña en el restaurante Mi Lindo Michoacán. Ella es una frecuente consumidora de las enchiladas, no de 800 de las de otro lado. ¿Sí? Kamala Harris tiene una cercanía muy directa con los michoacanos. Los aprecia, les encantan las nieves de Pátzcuaro, de la Michoacán. Entonces, esto hay que aprovecharlo. Si está abierta la gente de Estados Unidos, hay que entrarle con ellos. No lo vamos a resolver en Michoacán. El asunto está de allá para acá. Sin miedo y pues con esta pasión que nos compartes, Macario, por este tema, que sin duda pues ocupa mucha parte de tu tiempo y de tus energías. Pero regresando a la pausa, ahora sí quiero que me platiques de este libro, Historias Fantásticas de Gran Imperio, que tiene que ver, por supuesto, con las tradiciones y los relatos y las leyendas de nuestro Michoacán. Vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos en La Fogata. Seguimos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión platicando en esta rica fogata con Macario Ramos y bueno, platicábamos de pues un tema que es muy apasionante para él y al cual ha dedicado su vida en los últimos años, que es la cuestión migrante. Y tú estás en contacto con nuestros paisanos, ¿no? En Estados Unidos. Platícanos un poco de cuál es el sentimiento que tienen ellos hacia nosotros. Decíamos, en cada familia hay una historia, ¿no? Sí, Astrid, yo creo que yo les digo a mis amigos, yo me la campechaneo porque a veces estoy aquí y mañana ya me retiro, no sé cuántos días llego a durar, todo depende del compromiso que traiga. Pero a nuestros paisanos tienen un resentimiento justificado. Tienen un dolor y una pena que les acompaña porque se las ocasionaron gobiernos corruptos que por años les cancelaron el derecho a tener una vida digna ellos y sus familias. Recuerdan que en sus comunidades, en sus pueblos, tuvieron que abandonar a las esposas y a los hijos, en este caso los hombres, para poder sostenerlos, para ir por la comida. Y eso no lo olvidan. Hay una falta de credibilidad hacia una clase política corrupta, que es la que justamente ha evitado que lleguen a puestos de representación popular los migrantes. Esta clase política anquilosada que busca tener privilegios, pero que no ha abierto el abanico a quienes realmente generan la economía. Si generan 100,000 millones de pesos al año, también tienen derecho a una representación. Y los paisanos por eso no le creen a partidos que anteriormente solamente jugaron con la voluntad. Entonces hay un resentimiento y yo creo que es justificado. Sin embargo, también hay una esperanza por esta transformación. Y es una esperanza sustentada en entender que se están haciendo políticas públicas que van a consolidar nuevamente este reencuentro de las familias. Ojalá que se dé en el corto plazo. Ojalá para que se consoliden estas políticas de los reencuentros familiares, de la creación de empresas colectivas, en fin, toda una serie de acciones que permitan que el que viene en retorno encuentre una forma de seguir adelante. Del que se encuentra ya tenga los elementos fundamentales, tanto en documentación como en derechos, para poder ir avanzando. O sea, hay varias cosas que tienen que hacerse, pero la primera es tumbar esa falta de credibilidad en la clase política corrupta que en años anteriores fueron los que provocaron este éxodo, esta migración forzada. Y que pusieron un muro, a lo mejor no de cemento, pero sí justo en estos vínculos, ¿no? En lograr esta relación de la comunidad.
Pero bueno, tú has creado puentes, has logrado sortear esa barrera, ese muro, y uno de ellos es pues a través de tus letras, a través también de compilaciones como esta que recientemente estás presentando, que justo busca llevarles a ellos estas historias, a los viejos y también a los jóvenes, para que las conozcan. Platícanos un poquito. Sí, es decirte, mira, de las veces que llegaba yo en el tiempo del asunto cuando estaba creciendo la delincuencia en Tierra Caliente, yo llegaba a algunas giras en varios estados ahí en la Unión Americana, y lo primero que me preguntaban, oye, ¿y el profe de Arteaga qué? ¿Cómo siguió? ¿Qué? Y a mí me molestaba mucho porque en las televisiones de la Unión Americana sacaban noticias de Michoacán con imágenes de películas de Schwarzenegger. ¿Sí me entiendes? Entonces fue un daño a la imagen del Estado, pero terrible, porque no nos bajaban de belicosos, delincuentes, gente nociva para la sociedad. Y ese no es Michoacán. Michoacán tuvo el Premio Nobel de Literatura con el francés Jean-Marie Leclerc, con el libro La Conquista Divina de Michoacán y otras obras que tuvo. Pero fue un francés el que puso en alto nuestra cultura. Entonces es donde surge la idea de, bueno, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué no hacerle justicia a Mamá Coco, que Disneylandia se hinchó de dólares y Santa Fe de la Laguna sigue todavía en esa situación de miseria económica difícil? Por cierto, el martes vamos a estar en Santa Fe presentando el libro en 3 idiomas, porque son los que tiene Michoacán. Michoacán no es español. Michoacán es purépecha, Michoacán es español y Michoacán es inglés. En 3 idiomas lo vamos a presentar. Y de manera simbólica, porque tenemos que reivindicar a nuestros indígenas, a nuestros ancestros, a lo que somos realmente grandes los michoacanos. Entonces, yo fue donde surgió esa inquietud de, bueno, les voy a traer algo de lo que comentan nuestros abuelos alrededor de la parangua, alrededor de la fogata, así como nos contaban nuestros abuelos, con este calorcito que nos va dando y hablándonos de las leyendas. Algunas, bueno, pues tan clásicas, de las lagunas, otras que, bueno, se fueron creando en los campos, en fin, fue una recopilación. Pero creo que aquí lo que tratamos fue de juntar lo mejor de lo mejor para que realmente la gente sepa lo que es la leyenda prehispánica. Y seguramente nos va a ir bien porque incluso lo vamos a ambientar con música de Jorge Rey, nuestro paisano, el etnomusicólogo de Uruapan. Entonces, esto creo que nos va a dar una gran fuerza porque va a permitir que las personas tengan acceso a esta información, a esta lectura. Pero bueno, ahorita lo traemos impreso. Les adelanto que ya se encuentra en Estados Unidos en Amazon. Y en Barnes Book está tramitándose ahorita. Y en esta gira en Florida vamos a escribir un acuerdo con una editorial de Miami para que nos hagan la edición desde allá y ya no andar cargando los libros hasta... Perfecto. Entonces, esta obra se llevó a cabo, hubo una primera impresión con el apoyo de la Universidad Michoacana, una segunda con el Colegio de Bachilleres, pero esta en especial es para nuestros paisanos. Ya la hemos presentado aquí, estuvimos en la casa natal de Morelos, nos fue muy bien, en Pátzcuaro, que nos invitó el Club de Migrantes de Las Vegas, que dirigen los hermanos Luquín. Por cierto, un saludo y un agradecimiento a toda la comunidad de Pátzcuaro por ese apoyo. Y bueno, vamos a estar en Santa Fe, pero también estamos consolidando ya la gira en varios estados de la Unión Americana. Pues seguramente tendrá mucho éxito porque es lo que queremos recordar y lo que queremos saber de nuestro Michoacán, ¿no? Tantas historias, como lo dices, tanta cultura que a veces no nos damos el tiempo de disfrutar y de compartir. Y qué bueno que haya así un libro que llegue a todos lados y que nos la pueda llevar pues hasta nuestro hogar. Y que lo decías al principio, ¿no? Con estos jóvenes que no conocen Michoacán físicamente quizás, pero que tienen todo este conocimiento a través de las historias de sus abuelos, de sus papás, y pues que se sientan michoacanos también. Sí, seguramente estos 90,000 jóvenes michoacanos que no conocen Michoacán van a disfrutar estas lecturas. Y seguramente una gran parte lo hará de forma digital por el avance de las tecnologías. Pero ya lo tenemos en las dos modalidades, el impreso y el digital. Tenemos previsto también algunos encuentros con escritores de Sudamérica también.
amigos que radican en Estados Unidos, pero que también ellos han trabajado la cuestión de leyendas con amigos de Randy Jurado. Es un escritor muy importante de la República de El Salvador. Él ha trabajado mucho el tema de las maras y ha venido ya en 2 ocasiones a Michoacán en giras que ahorita está trabajando el presidente Nayib Bukele, y han venido aquí a Michoacán a activar en algunos municipios y hay ese encuentro. Pero lo que queremos es hacer como un cotejo de leyendas. Ellos tienen mucho el cipitío, sí, pero nosotros tenemos mucho más. Claro. Entonces yo le decía a Randy, oye, pues vamos a trabajar y vamos a ir alentando esto porque nos permite irlo consolidando para que incluso se vaya diseminando en las escuelas. Pues mucho trabajo todavía, mucho que difundir, mucho que compartir y bueno, a través del diario Visión, por supuesto, este enfoque que nos platicas, Macario, y bueno, a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que también es tu casa, que estuviste aquí hace muchos años y qué bueno que estés ahora también con nosotros. Muchas gracias por compartir esta noche con nosotros en La Fogata y pues dedicamos el programa a la comunidad migrante aquí, allá y donde quiera que estén, porque nos pueden seguir también a través de el internet y en YouTube. Ahí se queda para que lo vean cuantas veces quieran. ¿Algún mensaje que quieras compartirnos? Pues agradecerles esta oportunidad de que el sistema traspase las fronteras y una las comunidades, que el tema migrante siga latiendo y que siga permitiendo que Michoacán sea grande, tan grande como decía yo, con su cultura como la griega o latina, Astrid. Pues así sea. Muchísimas gracias, de verdad. Decía el periodista polaco Ryszard Kapuscinski que los cínicos no sirven para este oficio del periodismo y hoy pues nos hemos dado la oportunidad de conocer a este gran periodista que con honestidad no solo escribe, sino que actúa en favor de la comunidad. Gracias de verdad y gracias a ustedes que nos acompañaron esta noche en La Fogata. Hasta la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó